A principios de los años 90, los videojuegos eran dominados por dos gigantes japoneses, Nintendo y Sega. Nintendo tenía a Mario, Zelda y el Super Nintendo, sinónimo de videojuegos y dominante en la industria. Por el otro lado, Sega era atrevida y rápida, dirigida a adolescentes, con Sonic y el eslogan "Sega hace lo que Nintendo". La guerra entre Super Nintendo y Sega Genesis definió una generación. Pero mientras ellos luchaban, Sony observaba desde la barrera. Maestros de la electrónica, Sony quería entrar al mundo de los juegos. El plan: crear un complemento de CD-ROM para el Super Nintendo, uniendo el genio de Nintendo y la tecnología de Sony. La alianza prometía el futuro de los videojuegos, pero en este reino, las alianzas eran frágiles. El escenario estaba listo para un giro dramático. El proyecto PlayStation comenzó como un complemento para el Super Nintendo, pero Ken Kutaragi soñaba con una consola independiente que usara cartuchos y CDs. Sony invirtió millones, lista para el CES de 1991, pero Nintendo rompió el acuerdo y eligió a Philips. Sony fue humillada públicamente, pero la traición encendió la ambición de Sony. El proyecto renació como un rival directo. La guerra de consolas tenía un nuevo contendiente: Sony. Avancemos hasta 1995, en la primera E3 en Los Ángeles. Sega estaba lista para lanzar la Saturn, sorprendiendo a todos con un lanzamiento inmediato a $399. La multitud quedó atónita. Sega había disparado el primer tiro, pero Sony, el desvalido, era el siguiente. Steve Race, el representante de Sony, subió al escenario, sin discursos llamativos, sin teatralidad. Simplemente se acercó al micrófono y dijo: 299. Silencio. Luego, una explosión de aplausos. Sony acababa de superar a Sega por $100. En ese momento, la guerra de consolas cambió. Sony no solo competía, sino que apuntaba a dominar. El discurso más corto en la historia de la E3 se volvió legendario. La estrategia de Sony era clara: ganar corazones, ganar billeteras. La PlayStation era ahora la consola a seguir. La industria nunca volvería a ser la misma. El anuncio de Steve Race de 299 fue una obra maestra. La reacción de la multitud fue eléctrica. Sony había asestado un golpe devastador. La Saturn de Sega, de $399, de repente parecía cara y fuera de lugar. La estrategia de precios de Sony fue audaz: vender la PlayStation con pérdidas, recuperarlo con las ventas de juegos. Sega, buscando ganancias en el hardware, no pudo igualar el precio. Los consumidores ahora tenían una opción clara: esperar la PlayStation más barata y potente. La jugada de Sony fue una guerra corporativa pura, simple, efectiva y despiadada. El lanzamiento de la PlayStation estaba destinado a ser una sensación. El precio de $299 se convirtió en un grito de guerra. Sony había cambiado las reglas del juego. La PlayStation ya no era un desvalido, era el nuevo estándar. La guerra de consolas tenía un nuevo líder. El lanzamiento de la PlayStation de $299 aplastó el impulso de Sega. La PlayStation se agotó en todas partes gracias a su precio, marketing y juegos innovadores. Los videojuegos ahora eran geniales para adultos, no solo para niños. La PlayStation estableció el CD-ROM como el nuevo estándar, dejando atrás los cartuchos de Nintendo. El éxito de Sony reformó la industria, creando los tres grandes de Sony, Nintendo y más tarde, Microsoft. La marca PlayStation se convirtió en sinónimo de juegos de vanguardia. Todo comenzó con ese número en la E3. 299 no era solo un precio, era una declaración. El ascenso de Sony fue impulsado por la ambición, la estrategia y el aguijón de la traición. El legado de ese momento perdura. El discurso más corto en la historia de los videojuegos lo cambió todo.